Producciones Radio Monteverde presenta En la entrevista con personalidades, periodistas, profesionistas, empresarios, políticos, eventos y mucho más en la entrevista. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Diego Linaje y les damos la bienvenida aquí al programa de la entrevista. Y pues bueno, como ya saben, en la tercera semana de aniversario de Radio Monteverde tenemos invitados muy especiales. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Alberto Ariza. Hola, yo soy Emilio y voy a estar aquí ayudando a Diego, en conjunto de mi compañera Mason. Hola, muy buenos días. Es un honor tenerte aquí. Y bueno, primeramente me gustaría saber quién es Alberto Ariza como empresario y como persona. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada quiero agradecerles la invitación. Es un placer no solo ser invitado, sino ser partícipe en un proyecto tan interesante y sobre todo tan innovador. Es un gusto tenerte aquí. ¿Quién es Alberto Ariza? Alberto Ariza es una persona, para empezar, que como muchos se hizo cancunense, que decidió venirse a vivir al sureste, al Caribe, generar su familia, y actualmente pues se radicó aquí desde hace más de 20 años, llegué en el 94. Soy profesionista que llegué de aquí inmediatamente después de salir de investigación en el Tecnológico de Monterrey. Me tocó ser uno de los pioneros en las materias de investigación ambiental. Fundamos el CECAREN, Centro de Aprovechamiento de Recursos Acuáticos y Ambientales, que fue la primera institución formalmente ecológica que hubo en el país, por parte del Tecnológico de Monterrey. Llego a Cancún después de una experiencia muy interesante de hacer el primer ordenamiento marino que existió en el país. Me tocó hacer el ordenamiento del Golfo de California, de hacer diferentes estudios de diferentes tipos en todo lo que es manejo costero. Gracias a eso tuve la experiencia de poder viajar a varios lugares del mundo. Estuve estudiando percepción remota en la Universidad de Arizona en Phoenix, estuve estudiando sistemas de información geográfica en Tucson, Arizona, en la Universidad de Arizona. Después estudié manejo de cuenca en Sacramento, California, y terminé yéndome a York, en Inglaterra, a empezar el doctorado en manejo costero. Todos esos temas me llevaron a una formación muy ecléctica. Yo soy ingeniero bioquímico de formación, pero me he dedicado a muchos temas en materia de investigación que me fueron conduciendo a través de la misma conservación. Entonces mi origen es completamente el tema de la conservación. De hecho, estuve a cargo de todo un centro de investigación que era la Unidad de Información Biogeográfica, que también fue la primera que existió en el país. Después de Inglaterra regresé a Cancún porque yo había pedido una pausa en el TEC de Monterrey como investigador por 5 años, pero mi mujer se puso mal del sistema reproductor, ella también está estudiando. Entonces tuvimos que coartarlo al segundo año y ni modo de decirle al que estaba en mi lugar, oye, pues quítate, ya regresé. Sí. Entonces decidimos llegar a Cancún. Yo conocí a Cancún porque alguna vez estuve participando en la manifestación de impacto ambiental para el cruce del cable transoceánico de playa hacia Cozumel para proveer de luz. Era mi única experiencia con Cancún. Bueno, no, una previa. Por ahí del 84, siendo scout, venimos a un campamento nacional de lo que le llamamos tropa, que son muchachos entre 12 y 17 años en ese entonces. Venimos de un campamento nacional a Bacalar, y estando en Bacalar, estamos hablando de 81, o sea, ustedes todavía no están ni planeados. Sí. En 1981 el estado era muy distinto, fue la primera vez que yo estuve aquí. Para nosotros fue toda una experiencia porque nos venimos desde la Ciudad de México, un viaje de 27 horas en camión, lleno de puros escuinclitos de 12, 13 años. Entonces llegamos a Bacalar, fue muy impresionante porque en ese entonces era Martínez Rossi, no me acuerdo el gobernador, estaba saliendo, pero el caso es de que nos prestaron el auditorio, la cancha de usos múltiples, que era una cancha de básquetbol, y la llenaron de postes, y en esos postes todos llegamos a poner nuestra hamaca que nos regaló el gobierno del estado. Entonces éramos 3,000 muchachos de todo el país, con nuestras hamacas para todos lados, muchachos que veníamos de lugares que nunca habíamos visto una hamaca. Sí. Entonces imagínate, la primera noche todo el mundo terminamos en el suelo. Y nos enfrentamos con lo que para mí fue algo que me impresionó mucho.
Yo estaba acostumbrado al clima templado, siempre estuve, yo soy oriundo de Orizaba, Veracruz, y crecí en la Ciudad de México, entonces para mí siempre era montaña, clima templado, pinos, frío en la noche, y de repente llegas a un lugar donde es todo lo contrario. Sí. Un calor del demonio, mosquitos en todo momento, moscas persiguientes en cualquier momento, pero con una belleza incomparable. Sí. O sea, me robaron la perspectiva de las montañas y me la cambiaron por la cercanía de las plantas. Y fue una experiencia muy bonita. Pero bueno, a lo que ibas con esto, llegamos, toda la bola de escuincles, 3,000 niños, no había las facilidades que tenemos hoy en día, de que tú compras un boleto en la Ciudad de México, viajar redondo. Para empezar, la única manera de llegar era en camión. Llegamos aquí y lo primero que tenías que hacer era correrle a la taquilla del camión para comprar el viaje de regreso. Sí. El campamento por si era largo, era una semana. Entonces, comienzan a llegar los primeros que llegaron una semana antes y sí, ellos encontraron su pasaje para salir el día siguiente de que terminara el campamento. Los que llegamos un día antes del campamento, nos tuvimos que esperar semana y media para poder tener pasaje de regreso. Entonces tú venías con tu mochila cargada con comida para una semana y de repente te das cuenta que tienes que dar 2 semanas. Y ahí empiezan las experiencias bien interesantes. Digo, es un poco anecdotario de cómo nos tocó conocer ese estado. La primera experiencia bien interesante es de que hablar por teléfono era carísimo. O sea, tratándose de una equivalencia al día de hoy, una llamada por teléfono a la Ciudad de México de 2 minutos te estaría como en 150 pesos. Entonces, si venías de por sí con recursos limitados, la única opción de comunicarte a la Ciudad de México era por el telégrafo. Y había una estación de telégrafos en Chetumal y 3,000 muchachos tratando de avisar: ya llegué, regreso tal día, estoy bien, mamá, ¿cómo estás? Entonces fue toda una dinámica muy simpática en un pueblito que era Chetumal, digo, no por menospreciarlo, sino al contrario, por alabarlo, porque la vida era bien distinta. Todo empezaba desde temprano y a las 2 de la tarde ya no había un alma en la calle. Y tú como loco tratando de buscar una Coca-Cola o un gansito, nadie te pelaba, ni los perros se levantaban. La estación de teléfono cerraba a las 2 de la tarde y te tenías que quedar en la fila, si no alguien te iba a robar tu lugar. Sí, claro. Finalmente se hizo el campamento, fue una cosa preciosa, maravillosa. Yo no dudo que haya en el estado todavía varios scouts que lo vivieron, que me tocó vivirlo y los disfruté muchísimo. Pero cuando termina el campamento, estamos en Chetumal, 8 muchachos. Bueno, pues tenemos que quedarnos una semana más. ¿Qué nos quedó de comida? Los que se iban regalarnos la comida que les quedó, lo que sea. Pues hacemos un conjunto de lo que tenemos y bueno, pues ¿cuánto dinero tenemos? No, pues yo tengo 20 pesos, yo tengo 50, yo tengo 10. Vemos la cantidad de dinero que tenemos y pues, llegamos a una conclusión. Había 2 opciones. O comíamos decentemente lo que daba la semana y nos hacíamos tontos en Chetumal, o tomamos un camión para conocer Cancún, el lugar del que todo el mundo hablaba, pero no comíamos. Obviamente, como todo muchacho razonable, responsable, sabio, nos venimos a Cancún. Y bueno, aventura llegar a Cancún. De Chetumal a Cancún fueron 7 horas en el camión. O sea, digo, ahorita ya te lo avientas en 3 horas y media. Sí. No, 7 horas para llegar a Cancún. Llegamos a Cancún, un Cancún que eran 2, 3, 4 cuadras del centro, y caminan la zona hotelera, porque obviamente no teníamos dinero para el camión. No. Entonces nos tocó cruzar el puente de madera. Y pues, sí, padrísimo Cancún, estaba muy bonito, mucha arena, muchas palmeras y nada más. Porque los hoteles empezaban hasta quién sabe dónde. Uy. Entonces, no, estuvo precioso, o sea, la verdad fue precioso porque teníamos el mar para nosotros solos. O sea, nos tocó llegar a ver hasta tortugas en la noche, entrando y saliendo, porque nos quedamos a dormir en la playa. Sí. Los pioneros. Sí, bueno, nosotros nos tocó ver a los pioneros. O sea, pero bueno, fue toda una experiencia muy padre. Obviamente al término del primer día ya estábamos muertos de hambre. Claro. Entonces no faltó un buen obrero, una persona oriunda de esta zona, que nos dijo: no, pues tienen sed, allá hay cocos. Tienen hambre, allá hay almendras. Y si se meten por allá hay plátanos. Y sobrevivimos una semana a base de cocos, almendras y plátanos. Y entonces me di cuenta de las bondades y lo maravilloso que es esta tierra. O sea, aquí el que no sobrevive es porque el plano está mal de la cabeza. Es una tierra de oportunidades. Y esta tierra de oportunidades, a lo largo de los años, me invitó de nuevo a regresar. Y es como yo llego a Cancún. Trataré de hacer más breve la historia, porque si no me voy a extender. Sí. Llegando a Cancún, obviamente, temas como los que yo estaba manejando de biodiversidad, fitoplancton,
ortorrestitución, sistemas de información geográfica, ni de locos. O sea, de hecho, creo que en el gobierno municipal había 4 computadoras. O sea, a mí me tocó crecer además con la tecnología. A mí me tocó recibir la primera licencia de un sistema de información geográfica en México. Me tocó recibir una de las primeras 3 Pentium 2 que llegaron al país. Entonces, cuando llego aquí, pues estábamos en pañales, ¿no? Yo me sentía mucho porque tenía mi laptop 386 que le cabían discos de 3,5. Y nada, necesitaba 3 discos para iniciar la computadora. Entonces, eran otros tiempos. De ahí, obviamente, comienzo a participé un poco en el tendido de local de Tajamar. Me tocó recibir la fotogrametría, ayudar a interpretar, planeación de estos aspectos. De ahí conocí a la gente del municipio, me invitaron a participar en Catastro un tiempo. Después me salió un proyecto muy interesante, me regresé a Sonora, estuve otro año por allá por Sonora, regresé para acá, ya en Cancún, ya establecernos redes de biodiversidad para la información biológica, que eso consiste básicamente en bancos de datos a lo largo de todo el continente americano, para que si tú quieres encontrar datos acerca de jaguar, todos le llamemos jaguar. O sea, nosotros decimos jaguar, pero sin embargo, por ejemplo, en las Antillas no le llaman jaguar, para ellos es un ocelote manchado. Entonces, es un poco la tónica del proyecto. Tuvimos la oportunidad de participar, de echar a andar la red, y todavía la dirigí un par de años, y ya actualmente ya me separé un poco de ese proyecto, porque me fui metiendo a los temas de riesgo. O sea, a través de mi entrenamiento previo de manejo de sistemas de información geográfica y generación de mapas, comencé a trabajar con todo lo que era la parte de riesgos y a generar los primeros atlas de riesgos que se hicieron en el país, a nivel ya modernidad, ¿no? Había unos atlas de riesgo muy antiguos que hacía la CEPAL, pero bueno, me tocó entrarle con la nueva moda. De hecho, cuando Cedesol dijo vamos a hacer atlas de riesgo, hicieron 2 ejemplos, uno lo hice yo aquí en Cancún, otro lo hizo otro amigo en Guerrero. Y de ahí empezamos con todos los temas de riesgo, y me clavé mucho al tema de riesgos. ¿Por qué tocó el tema de riesgos? Porque a fin de cuentas, a lo largo del tiempo, me toca por casualidad ser parte de un proyecto muy interesante que se hizo en la administración pasada del gobierno federal. Uno de los problemas más graves que tenemos como país es que todos los años tenemos una gran cantidad de fenómenos de riesgo. Y lo primero que sucede cuando hay un fenómeno de riesgo es que hay carencia de requerimientos básicos. Y el requerimiento más básico que existe en cualquier comunidad es el agua. O sea, todo lo demás tú puedes aguantar una semana sin comer, pero no aguantas 2 días sin tomar agua. Entonces, el agua es el factor limitante que existe para la vida. ¿Qué es lo que hace Protección Civil a nivel federal? Decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que en caso de un desastre podamos contar con agua? Se hace un proyecto de investigación que se divide en 2 partes. Lo vamos a llamar los buscadores y los abogados del diablo. Yo soy un abogado del diablo. Los buscadores traen tecnologías a lo largo de todo el mundo para ver cuál era la mejor manera de poder generar agua en caso de un desastre. Y ellos se dedicaron a traer tecnología china, coreana, neozelandesa, australiana, de todo el mundo. Y habíamos 3 evaluadores que nos encargamos de decir si podía funcionar o no podía funcionar en caso de un desastre. A mí me tocaba esa parte porque ya, además de que había producido yo muchos atlas de riesgos, también había participado ya en labores operativas durante diferentes fenómenos, sobre todo cuando nos tocó aquí Vilma, me tocó mucho la parte federal estar apoyando. En ese sentido, me comencé a llegar tecnologías, desde los clásicos videos de internet donde te ponen una bolsita que le echas agua y pasa, y la aprietas y como si estuvieras horneando la bolsita para tener agua, hasta los equipos gigantescos que tiene la Armada de Estados Unidos, que los conectan, hacen ruidazo del mundo y te sacan 2 gotitas de agua. Nos toca ir evaluando cada una de esas tecnologías y generamos toda una matriz para ver cuál era la mejor tecnología. ¿Cuáles eran los criterios? 1 es facilidad de que funcionara en situaciones reales de un desastre. 2, que no estuviéramos teniendo que mantenerla a un costo muy alto. O sea, muchas veces tú tienes un carro excelente, vamos a poner, tú tienes un Ferrari, pero resulta que tú vives al fondo de Bonfil. Entonces no es lo que te conviene. Digo, es un carrazo, es el mejor que vas a encontrar en el mercado, pero te lo vas a acabar en una semana, nada más con los baches de la entrada. Entonces teníamos que encontrar el vehículo adecuado. Entonces es un poco lo que nos tocaba también de hablar, o sea, que la tecnología que nos trajera fuera eficiente, que fuera fácil de llevar, fácil de administrar y fácil de almacenar.
Entonces con esas gradientes comenzamos a trabajar con diferentes tecnologías a nivel mundial y fuimos descartando desde charlatanes hasta tecnologías muy interesantes, pero que son más para el futuro que lo que se puede hacer actualmente, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me tocó evaluar un producto muy interesante que utilizaba electricidad y iones y que se autoalimentaba por la producción de hidrógeno y demás. Estaba padrísimo, pero era un aparato del tamaño de esta cabina completa para producir una taza de agua. Sí. Y además todos los componentes eran de cristal y demás. Era muy buena tecnología, pero todavía está muy verde para poder utilizar. Finalmente, eso me llevó a lo que estoy haciendo actualmente, que es Good Water, que es básicamente generadores de agua del aire. Y así es como llego a este momento, a saludarlos y a aburrirlos un poco. No, pues la verdad suena muy interesante todo esto que nos platicaste, porque pues bueno, o sea, mencionaste unas ciertas cosas que yo no había pensado, como lo de pasar electricidad a Cozumel, o que nos habías platicado, Baila Mujeres. A mí me sorprendieron. Ajá. La verdad, sí debe ser algo muy complejo de hacer, por lo que nos dijiste. Y pues bueno, me gustaría que nos platicaras aquí en Cancún cuáles han sido como lo que más te ha marcado que has hecho en proyectos. Híjole, bueno, Cancún, la verdad es que Cancún para mí ha sido un campo de experimentación bien interesante. Cancún tiene una característica, es una ciudad joven que se ha convertido en vieja en muchos aspectos muy rápido. O sea, digamos que ha tenido un envejecimiento muy rápido en ciertas áreas y sin embargo sigue siendo completamente joven en otras. Eso lo podemos ver bien fácilmente cuando vemos nuestro nivel de profesionistas. Tenemos muchos profesionistas en ciertas áreas, pero vemos otros en las que no tenemos profesionistas prácticamente. O sea, por ejemplo, en mi ramo, o lo que yo me he dedicado profesionalmente, pues hasta hace 5 años éramos 2 los que vemos en el estado. Actualmente ya la UCRO comenzó a generar profesionistas en el área y ya de repente comenzamos a ver más. Pero eso también, además de ser un problema, también es una gran oportunidad porque ha hecho que gente que no tenía esa vocación se dedique a ciertas vocaciones. A mí me pasó algo muy similar a través de mi experiencia de desarrollo. Yo vengo con mi corte de investigador de toda la vida, me involucro un poco con gobierno, entiendo cómo funciona el gobierno, me aviento una maestrita de administración pública, traía todo el bagaje de doctorado y de universidad y demás, y me meto a los temas sociales y comienzo a trabajar con la parte social de Cancún y a trabajar con definir qué es la pobreza, dónde está la pobreza, cuáles son los tipos de intercambios que hay entre la parte generadora de riqueza y la parte usuaria de vivienda. Y me comienzo a involucrar un poco con toda la dinámica y con toda la anatomía de lo que es una urbe. Y me clavé mucho tiempo al tema de la planeación. De hecho, me tocó participar tanto en el ordenamiento ecológico del municipio, como el de Playa del Tulum, como en el desarrollo de los planes directores. Hay un plan director que duró mucho tiempo, que es el de 1995, que acaban de derogar. Creo que fue el primer plan director que consideró a nivel nacional la vertiente tanto ecológica como la vertiente de riesgo, y por eso duró tanto tiempo. No es de que fuera el mejor instrumento, porque todo instrumento de planeación es perfectible y todo instrumento de planeación es mejorable, pero ese instrumento de planeación en particular considero esos 2 elementos que fueron muy útiles y que le dieron tanta vigencia. Después de ese plan me tocó participar como director de catastro y ahí está justamente el silogismo que a mí más me ha impactado. Me tocó ser director de catastro en esta ciudad después de haber generado un plan director. Por lo tanto, me tocó ver que eso que habíamos puesto en un plano, que decíamos, esto va a ser comercial, esto va a ser vivienda popular, esto va a ser unifamiliar, me tocó verlo cómo impactó en las personas y cómo hubo zonas que nada más por una rayita en el plano los hicimos millonarios y otros a los que les acabamos su capacidad de poder crecer. Eso me impresionó mucho y eso solo se puede ver con una ciudad con la dinámica que tiene Quintana Roo. Cuando nosotros vemos un instrumento de ese tipo, normalmente decimos, ay, qué flojera, o es para los arquitectos. Pero realmente el impacto social que tiene la decisión de una rayita en un mapa, un colorcito en un plano, o una opinión dada a la ligera, impacta a la gente.
y a la gente de verdad, o sea, a la señora que tú ves caminando en la calle, a la que está en la tienda, a la que está en el mercado. O sea, esa dimensión yo la viví aquí en Cancún y la verdad sí me impactó mucho cómo una buena política puede generar el desarrollo de una zona y una mala política puede matar a toda una región. O sea, un ejemplo de políticas buenas es todo lo que se hizo para el área de la Reserva Sur. Ahorita tenemos mucha vivienda, más o menos de buena calidad, mezclado nivel popular con nivel medio, pero sin embargo, un ejemplo completamente contrario fue toda la franja de las 60s. Cuando uno va por la López Portillo, del lado derecho, tú puedes ver cómo hemos matado esa zona. Nunca le dimos una salida. Entonces, yo creo que eso es lo que más me ha impactado, la velocidad con la que sucede todo en esta ciudad. Y también la velocidad con la que se regenera. Porque tú puedes matar una zona y en un año está volviéndose a generar completamente nueva. Los que nos tocó vivir el Vilma aquí. Sí, después del huracán. Fue impresionante. Rapidísimo. Sí. O sea, y no son milagros, ni tampoco es obra de magia, no. Es la tenacidad de la gente que decidimos vivir aquí. Sí. Bueno, perdón. No se preocupe. Bueno, vamos a un corte musical y en un momento regresamos con esta interesante charla con Alberto Ariza. Estás escuchando En la Entrevista con... Hola, estamos de regreso aquí con esto que es Radio Monteverde en el programa de La Entrevista y seguimos con esta muy interesante entrevista con Alberto Ariza. Ahora cuéntanos, ¿qué es lo que le recomendarías a los jóvenes que nos están escuchando y desean ser empresarios? ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, mira, yo creo que el ingrediente clave de la vida es, primero, querer hacer las cosas. O sea, antes que te llamen empresario, sacerdote, bailarín, lo que tú quieras, primero tienes que tener sed de la vida, querer comerte la vida, no limitarte. O sea, y eso es algo que me toca participar y de hecho trabajo mucho con muchachos, tanto a nivel de los scouts, que he estado mucho tiempo colaborando con ellos, como también ahora en el fútbol americano. Yo tengo un hijo que es lobo, por cierto, y tengo otros 2 hijos que estamos en un proyecto social de otro equipo de fútbol americano que se llama Espartanos, que no forzosamente porque son enemigos, sino que ese es un proyecto social donde tratamos de involucrar a muchachos que no pueden jugar americano de otra manera. Y lo que más me ha impactado es que tenemos una gran cantidad de muchachos que simplemente quieren vivir, no hacer las cosas, no ganarse la vida, no decir yo voy a hacer. Simplemente quieren ver cómo salgo adelante el día de hoy, cómo la paso bien, cómo me la paso happy, cómo me la llevo ligera, y dejan de ver hacia adelante. Y yo creo que el ser empresario requiere, en primera instancia, querer más. Sí. Pero no querer más en el sentido capitalista de quiero ser millonario, sino que cuando el dinero llega es porque tus sueños te conducen más allá de ese factor tan limitante. O sea, tú buscas un sueño, pero buscas el sueño. Si en el camino viene el dinero, a todo dar. Pero si no, de todos modos vas a perseguir el sueño. Bueno, yo creo que ese es el camino de todo empresario. O sea, el sueño es lo primordial. O sea, todo lo demás se va a venir articulando a través de ese sueño. Obviamente, si yo quiero producir un auto volador, pues digo, necesito dinero, definitivamente. Y espero que algún día me sea redituable. Pero el objetivo nunca lo debo perder. Y entonces, ¿a qué es a lo que voy? Si yo le recomiendo algo a los muchachos, es que comiencen a soñar. Y comiencen a soñar cómo se van a comer la vida. Hace un momento, fuera de micrófono, les comentaba un detalle que para mí es muy importante. Ustedes tienen que acordarse que no es cierto eso que les dicen que ustedes son el futuro de México. Ustedes ya son el presente. Ustedes ya están cambiando este país. Ustedes ya son el factor clave que va a hacer que esto funcione o no funcione. Digo, a los que somos viejitos como yo nos tocó ir acerca de movimientos del 68, del 71, de la CONAS o de diferentes cosas. Fueron nuestros intentos de cambiar este país. Fueron intentos fallidos si quieren. Pero esos intentos fallidos nos llevaron a lo que tenemos hoy. Hoy no hay una manera de que a ustedes jóvenes les caigan la boca. Hoy no hay una manera en la que ustedes se pongan de acuerdo y logren un objetivo. Y son además de más capacitados, tienen más recursos y tienen más formas de lograr los objetivos.
Pero entonces viene el paso número 2. Primero, debo tener una idea y la ambición de lograrla. La segunda, tengo que romper esa barrera que me están generando alrededor mío. Decir, yo puedo y yo soy y yo. Sino hacer equipo. Encontrar a mis pares, trabajar con mis pares y lograr en conjunto hacer las cosas. Hace algunos años me tocó estar representando a México en una misión comercial que vino de Inglaterra, Japón, en el Valle de Calafia, en Baja California. Tuvimos una plática muy, muy interesante y me gustó mucho una plática que dio un compañero mexicano, donde decía, pon a un mexicano en un problema y te lo va a solucionar sin ningún problema. Pon a 5 mexicanos en una empresa en un problema y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estamos bien acostumbrados a yo lo soluciono, yo pongo el alambrito, yo arreglo esto, yo arreglo lo otro. Y sí, individualmente somos muy, muy buenos. Pero eso no es algo que nunca nos han cultivado, es a trabajar en equipo. Sí. Y ahí es donde el 90% de las empresas en México comienzan a tronar. En que no estamos acostumbrados a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque nos hicieron un ego tan grande individualmente que todos los demás son menos que yo. No eres tan bueno como yo, no eres tan grandioso como yo. Digo, si alguno de ustedes tiene un papá que es ingeniero, no me lo dejará negar. O sea, nos encontramos 2 ingenieros y lo primero que hacemos es comenzar a tirarnos a ver quién es el más fuerte, quién es el que sabe más y el que soluciona el problema más complejo. O sea, eso es muy común. No, eso nos está pasando a nivel empresarial y nos estamos matando nosotros a nivel empresarial porque no sabemos ser equipo, o bien somos el empresario que es el todólogo y que todo lo tienes que tener tú bajo control y que no puede pasar nada en la empresa si no lo haces tú. Entonces, ¿cómo soluciona eso? Haciendo equipo, delegando. Y digo, yo ahorita estoy hablando con ustedes y al mismo tiempo yo sé que tengo gente que está hablando con clientes, tengo gente que está viendo entregas de equipos, tengo gente que está gestionando compra de equipos en China, etc. Pero si yo lo quiera tener todo bajo control, ahogo mi propia empresa. Tengo que dejar que la empresa corra y tengo que desgraciadamente confiar. Y en esa confianza voy a tener muchos errores y voy a tener gente que me defraude y voy a tener hasta pérdidas. Pero si no encuentro la manera de comunicarme con mi gente y que nos confiemos mutuamente, no se llama empresa, se llama mi negocito. Y mi negocito va a ser negocito siempre. En el momento que haga partícipes a todos los demás, se convierte en una empresa. Y entonces ya somos competitivos. Bueno, me parece muy interesante también todo esto. Y bueno, cambiando un poco de tema, vamos a hacer una pequeña dinámica y esta dinámica consiste en que nosotros te vamos a decir una frase y tú con una palabra nos vas a contestar lo primero que se te venga a la mente. ¿Sí? Ok. Ok, bueno. Eso es suponiendo que me funciona la mente. Bueno, sí. Bueno, empezamos. De niño era... Tremendo. Mis papás decían que de grande sería... Tremendo. Yo de pequeño soñaba con ser... Feliz. La mejor etapa de mi vida ha sido... Todos los días. Si volviera a nacer sería... Igualito. No cambiaría nada. Todos los días me levanto y... Le doy gracias a Dios. Un buen libro es... Obligatorio. Todos los días. La materia que me gustaba más en la prepa era... Híjole, esa está complicada, ¿eh? Ahí tengo que hacer una reflexión. Yo nunca fui alumno de 10. Siempre fui alumno de 7, 8, o sea, algunas 6. De vez en cuando por error del maestro me ponían un 10. Pero algo que me enorgullece mucho decir es de que yo en calificación no fui bueno, pero aprendí. Y hoy en día, digo, no es por echarle golpes a nadie, pero tengo compañeros que traían promedio de 10 en la carrera y me he encontrado con ellos en situaciones donde estamos en un problema nuevo, distinto, y yo me acuerdo de todo el contenido de lo que aprendí. Sí. Y él ya no se acuerda de nada. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nos tocó un sistema donde era memorizar más que aprender. Yo nunca memoricé, pero lo poco que aprendí, lo aprendí muy bien. Y ahorita yo me puedo sentar con alguien y, no sé, da 20 años que no hago un balance de óxido-reducción y lo puedo hacer ahorita. Puedo hacer una raíz cuadrada a mano. O sea, entonces, ¿cuál materia es la que a mí me gustó más? Todas, la verdad es que yo me enamoraba de todas mis materias.
A lo mejor sacaba 6, pero me sacaba 6 porque agarraba el libro de derecho y de repente comenzaba a ver derecho y decía, ay, esto hice esto por acá y por ahí. Y resultaba que el capítulo que tenía que estudiar nunca llegaba porque me había clavado viendo 20 cosas más. ¿Qué me emocionaba más? Siempre me emocionaban más las ciencias. Las matemáticas me gustan mucho, pero me gusta más la física y la química. Okay. Los números. Sí. Ahora, cuando veo a un niño, lo miro y pienso... En la esperanza de lo que ellos van a mejorar. El mar de Cancún me causa... Híjole, me causa muchos sentimientos porque te voy a exponer, perdón que no sé en una palabra, pero es que es difícil decir una sola palabra. Me encanta su belleza estética, pero me desagrada su aridez biológica. ¿Por qué? Yo aprendí del mar en las costas del Golfo de California. El Golfo de California especialmente es un mar interior muy somero, es decir, sí tiene una parte muy grande al centro, pero todas sus orillas son bastante bajas, pero el agua es fría. Al ser fría tiene más oxígeno, y al tener más oxígeno crecen más fitoplanctas, y de ahí crece toda la cadena productiva. Entonces, yo aprendí del mar en un mar que era una selva dentro del mar. O sea, de hecho, yo fui estudiambre. Es decir, yo era de los que no teníamos lana para comer, si no nos íbamos a pescar. Entonces nosotros, el viernes saliendo de clases, agarrábamos las aletas, agarrábamos el visor y nos íbamos a snorkelear, a pescar con arpón, a sacar almejas, a sacar mejillones, todo el fin de semana, y con eso comíamos toda la semana. Ese era mi cotidiano durante mi época de estudiante. Llego a Cancún y me encuentro con que sí hay diversidad, pero la diversidad son pequeños parches. Entonces, ¿qué es lo que me viene a la mente? Que Cancún es el inverso a donde yo vivía. Yo vivía en Sonora, donde la tierra era desértica, pero el mar era una selva. O sea, no había manera que yo pisara y no pisara algún organismo. Cuando llego a Cancún es exactamente al revés. La selva está en el piso y el desierto está en el mar, donde hay pequeños oasis. Sí. Entonces, ¿qué es lo que a mí me representa el mar del Caribe? Algo muy bello, pero igual que el desierto, inhóspito. Qué interesante. Ok, mi hobby es... Mi hobby es, híjole, está complicada, ¿eh? Porque mi hobby es no estar de ocioso. No puedo estar yo de ocioso. Me cuesta mucho trabajo no hacer nada. Entonces, trabajo toda la semana, los fines de semana me dedico, o estoy con mis niños en los scouts, o estoy con los niños en el americano, o estamos inventando alguna babosada entre mis hijos y yo. Entonces, mi hobby serían mis muchachos, o sea, especialmente mis hijos, y de ahí toda la banda que se asocia. Ahora, Quintana Roo es... Quintana Roo es un adolescente. O sea, Quintana Roo es un adolescente que tiene un hermano gemelo que se llama Baja California. Y como todo adolescente, está en la etapa donde va a decidir qué es lo que quiere ser. Todos de niños nos conducen, nos llevan de la manita. Y hasta hace 15 años nos llevaba de la manita a la federación. Cambió el sistema político, la federación dejó solo al Estado y el adolescente comenzó a crecer, ya terminó su pubertad. Hoy estamos en la etapa donde Quintana Roo tiene que decidir qué va a hacer. Y tenemos un Baja California que está decidiendo que necesitó entrar la fuerza pública para poner orden. Después de un evento como el que tuvimos de Vilma. Bien. Nosotros, ¿qué vamos a decidir? Quintana Roo es una posibilidad abierta como ustedes. Sí. ¿Qué van a hacer? Es lo mismo que es para mí hoy Quintana Roo. ¿Qué va a hacer? Okay. Me gustaría aprender. Todo. Todo. De hecho, yo creo que hay dos premisas básicas en esta vida, que son obligaciones. Uno, estar consciente que todo lo que uno tiene y todo lo que uno es viene de un ser más arriba. Llámenle como le llamen. O sea quien sea, hay alguien más arriba. Pero al darme todo lo que soy, tengo la obligación forzosa de usarlo de la mejor manera y al máximo posible. Entonces yo en el día tengo que agradecer, tengo que aprender y tengo que dar. Si no hago esas tres cosas, no cumplí con mi obligación moral. Okay.
Lo mejor de mi vida es... Mi familia. Soy feliz cuando... Todo el tiempo. La verdad es que aunque me va mal o me vaya bien, soy bastante feliz. Yo te puedo presumir, digo, y es algo que me enseñó un tío muy querido hace muchos años, que alguna vez cuando éramos niños me dice, yo nunca he trabajado, yo siempre me he divertido. Y la verdad es que yo le tomé la palabra. Y hasta el día de hoy puedo decirte que nunca he trabajado. Todo lo que he hecho me he divertido. Y además me pagan por hacerlo. Padre. Y la última. Radio Monteverde Es una esperanza de cambio, es una esperanza de generar algo nuevo. Y ustedes son esa misma esperanza. O sea, no es tratar de usar un eslogan pasado. O sea, ustedes pueden generar un cambio muy grande en los que van a generar el cambio. Sí. Los que estamos viejos, vamos a seguir con nuestros mismos modelos y nuestras mismas estructuras y además siempre vamos a decir que todos los jóvenes son de lo peor. De hecho, me llamó mucho la atención, hace un par de meses me encontraba leyendo unas transcripciones de las primeras escrituras escritas. O sea, bueno, los primeros registros escritos que había en piedra. Y me llamó mucho la atención que en uno de ellos, la traducción que encontraban más acertada era de un señor que se quejaba que los jóvenes ya no respetaban las tradiciones. Y estamos hablando de escrituras de hace 5,000 años. Entonces digo, vamos a seguir con el mismo ciclo. Pero ¿qué es lo que sí es la posibilidad? De que ustedes mismos abran las mentes y abran las posibilidades y adquieran el esfuerzo y el ímpetu para cambiar este país. Que hoy está en la posibilidad de cambiarlo de un día para otro. Ahora, antes de terminar la entrevista, ¿podrías mandarnos una felicitación por el 3er aniversario de Radio Monteverde? No solo una felicitación, sino una admiración muy grande. Y sí, bueno, vamos a ponerlo en formato más propio. Radio Monteverde representa una oportunidad impresionante, pero más que todo es un asombroso esfuerzo de los muchachos de hoy en día para llevar la comunicación a un nivel nuevo y poder integrar tanto a su generación como a las posteriores en un esfuerzo por hacer algo bien hecho. Felicidades por su esfuerzo. Muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias por venir y la verdad yo creo que muchos se quedaron con ganas de más de esta entrevista. Sí. Y pues bueno, le agradezco mucho y esto fue todo por hoy en la entrevista. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Esto fue una producción de Radio Monteverde en la entrevista. No te pierdas nuestra próxima emisión.